Estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos al área de Arte y Cultura. Mi nombre es Sally y hoy hablaremos sobre los herederos de la familia y los elementos de las artes visuales. El propósito de hoy es reflexionar sobre los orígenes de tu familia y reconocer la función comunicativa de las artes visuales. Ponerlo a prueba en tu proyecto de retrato familiar y evaluar la efectividad del impacto de tu obra en ti y en tu familia. A lo largo de la historia, los seres humanos se han desplazado de un lugar a otro para mejorar sus condiciones de vida. Es posible que en casa nuestras familias nos hayan contado historias acerca de dónde procedemos y los motivos por los cuales migraron. Esas historias nos servirán para inspirarnos y crear nuestro propio trabajo, porque nosotros somos los herederos de nuestra historia familiar. A continuación, con ayuda de tu familia, resolverás las siguientes interrogantes. 1. ¿Tú y tu familia siempre han vivido en Cieneguilla? 2. ¿De dónde vino tu familia? Y 3. ¿Por qué se mudaron? Estas 3 preguntas las resolverás y las enviarás a la plataforma. Y te preguntarás, ¿cómo desde el arte podemos saber nosotros sobre nuestras historias de migración familiar? Pues a continuación analizaremos 2 obras de arte. La primera es del arequipeño David Villalba Quispe, donde nos muestra el retrato de una familia al centro e imágenes de caras de otras personas de la misma familia alrededor. Hay varios textos escritos alrededor de las personas que parecen haber sido escritos por ellos mismos y nos cuentan acerca de quiénes son, dónde nacieron, cómo han sido sus vidas y qué relación tienen con otros integrantes de la familia. En este cuadro de Jacob Lawrence observamos a grupos de familias con maletas en mano que nos muestran la intención de viajar a otro lugar. Luego de haber analizado estas 2 obras de arte, resolveremos las siguientes interrogantes. ¿Cuál fue tu primera reacción al ver las imágenes? ¿En qué te hacen pensar? ¿Qué preguntas te generan? ¿Qué lugares o contextos representan cada una de las obras? ¿Qué crees que intenta comunicar cada artista y por qué? ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre estas 2 imágenes? ¿Y qué te sorprendió de alguna de las obras? ¿Qué reacción y pensamientos te ha provocado estas 2 obras de arte? A continuación responderás las preguntas de reflexión. La línea, forma, volumen, color, textura y espacio son los elementos de las artes visuales esenciales que componen una obra de arte, no siendo necesario que aparezcan todos, aunque han de estar presentes al menos 2 de ellos. Estos elementos nos servirán para crear nuestra propia obra de arte de historia familiar. Existen líneas curvas, rectas o mixtas, horizontales, verticales, diagonales u oblicuas. La línea ayuda a orientar la visión del espectador, delinea las formas al marcar su contorno, divide espacios, comunica sensaciones, ideas y emociones. En estas caricaturas que tienes en pantalla, podrás ver las distintas líneas que se presentan. Por ejemplo, en Winnie Pooh puedes observar que las líneas son delgadas. En la de Pocoyo no se observan las líneas. Y en el último dibujo puedes observar que las líneas están muy marcadas y gruesas. La forma limitada por líneas puede ser regular, como una forma geométrica o natural. Todos los objetos de nuestro entorno se constituyen por la combinación de las formas. En este ejemplo podemos observar los 2 cuadros de la Mona Lisa con distinto estilo. Por ejemplo, en la de Leonardo da Vinci se ven formas más naturales, más real.
A diferencia que la de Fernando Botero se muestra en una forma más caricaturesca, más redonda. El volumen puede ser representado en un plano o espacio bidimensional, es decir, un objeto que tiene largo, ancho y alto. En la imagen de Peppa Pig podemos observar que está retratado en un primer plano, o sea que no tiene fondo, no tiene ancho, alto ni largo. A diferencia de los animes japoneses que sí gozan de ello, son más realistas, son dibujos bidimensionales. El color causa efectos emocionales, transmiten mensajes, sentimientos e influye en el estado de ánimo. En cada cultura y contexto puede simbolizar algo distinto. La clasificación de los colores también son importantes. En ello encontramos a los primarios, secundarios, terciarios, complementarios y análogos. Los colores son muy importantes a la hora de provocar sensaciones. Por ejemplo, en el primer cuadro podemos observar a un grupo de campesinas recogiendo flores en el campo. Los colores que ha utilizado el artista irradia mucha alegría, a diferencia del otro cuadro que utiliza colores muy tenues y nos provocan una sensación de tristeza. La textura es la calidad del material o superficie de un objeto. Esta puede sentirse suave, rugosa, lisa, áspera, etc. La textura puede ser táctil porque la podemos tocar, igual que al vitral o un collage, o depende del material que utilizas para realizar la obra de arte. También puede ser visual porque nos sugiere diversas texturas por medio de dibujos o imágenes. En este caso, se utiliza bastante la visión para poder sentir con ello qué textura quiere mostrar el artista. El espacio es el lugar donde se organizan los elementos visuales y se desarrolla el trabajo artístico. Por ejemplo, tenemos en la obra de Pancho Fierro dos protagonistas y no tiene ningún acompañamiento en el fondo. Solo resaltan estos dos protagonistas, a diferencia del otro cuadro que nos muestra que ha ocupado todo el lienzo con un paisaje, pero que tenemos como protagonista a la casa. Ahora entrevistaremos a los integrantes de nuestra familia, papá, mamá, tíos o abuelos, e indagaremos sobre nuestro pasado familiar y poder nutrirnos con sus historias. Esto nos servirá para poder realizar nuestra historieta familiar. En estos dos dibujos nos muestran escenas familiares. Por ejemplo, en el primero podemos observar un día de picnic y en el segundo una caminata bajo el arco iris. En estos dos dibujos podemos ver que han utilizado los elementos de las artes visuales. Por ejemplo, la línea para dar forma al dibujo, el volumen, ya que en el primero ha utilizado la bidimensionalidad y en el segundo todo está el dibujo en un primer plano. Luego el color, la textura y el espacio donde se va a desarrollar o donde estarán los protagonistas de la escena. David Villalba y Jacob Lawrence nos han contado historias por medio de su arte, unificando visualmente una historia a través de las formas, colores y líneas. Ahora, piensa en un evento o historia familiar y divídelo en su inicio, medio y final. Ello será muy útil porque hará que te concentres en algún aspecto que tú consideres más importante para ti y tu familia. 2. Desarrolla ideas para tu trabajo realizando bocetos previos, combinando técnicas y elementos de las artes visuales para encontrar la manera más efectiva de comunicar tus ideas y sentimientos. 3. Ahora, dibuja tu historia en una serie de hojas A4 o algún otro material que tengas en casa, como el sketchbook o alguna cartulina. Usa elementos de las artes visuales para elaborar tu trabajo y ayudarte a transmitir ideas y sensaciones que sean importantes. Puedes pedir a tu familia que colaboren para crear este trabajo.
4. Cuando lo hayas culminado, reúne a tu familia para mostrarles lo que has creado y conversen juntos sobre la historia familiar que representaste. 5. Antes de guardar tu trabajo en tu portafolio personal, tómale una foto y envíalo a la plataforma virtual. Y llegó el momento de realizar tu proyecto de historieta familiar. Muy buena suerte y manos a la obra. Recuerda lavarte siempre las manos y quedarte en casa por tu seguridad.